Con Sabor a Manetti es presentado por Hotel Restaurant María Cristina. Desayunos buffet miércoles y domingo al 2x1. Hoy, desde un lugar el cual se considera el templo, el cual alberga nuestra historia, para reafirmar la fe por México, mi fe por los mexicanos, con sabor a Manetti, con un maestro. ¿Me acompañan? Aquí hay algo delicioso que contar. Una rica charla en confianza. Un toque de gracia, picardía y buen humor. Con Sabor a Manetti. Historiador y director del Museo Nacional de Historia. Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Investigador. Coordinador de seminarios históricos. Escritor de libros y ensayos como El Paraíso de la Caña, La Esencia de México, Zapata en Morelos, Pinceles Mexicanos, 3000 años de pintura, entre otros. Hablamos de Salvador Rueda Smithers, quien se interesó por el pasado desde su infancia. Su padre, familia y maestros lo adentraron a este mundo, pero fue él, en primeras y últimas instancias, quien se encargó de hacer crecer el amor por la historia. Hacia el estado de Morelos tiene un interés muy particular. Su gran curiosidad, pasión, admiración, afición, llámenle como ustedes gusten, por uno de los hombres más representativos de la historia de México, el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Manetti, te encuentras en muy buena compañía y en un lugar plasmado de historia. Desde el castillo de Chapultepec, con el historiador Salvador Rueda Smithers. Salvador Rueda, maestro. Para un servirles. gran honor. Muchas gracias. Desde el alcázar del castillo de Chapultepec a un día del aniversario como museo. Como museo. Yo ahorita hice la presentación del programa como él se considera un hombre cincuentón, tratando de armar los mecanismos de la memoria para poder escribir la historia. Así es. Háblame de ti. Bueno, antes que nada, darte las gracias por esta entrevista y darte la bienvenida en esta parte del castillo de Chapultepec que conocemos como el Alcázar, en un lugar en donde podríamos decir que se prende la mecha de la Revolución Mexicana, porque es en esta área que tiene la gente atrás de nosotros, que nos está viendo atrás de nosotros, donde Porfirio Díaz da la entrevista a James Krillman y donde dice que México ya está apto para la democracia. Y es esta entrevista y es este ambiente el que finalmente abre a las mentalidades políticas y al debate político que sirve de puerta al México moderno. Entonces, este es el contexto en el que vamos a platicar. Y yo me quería aprovechar de que nuestro público es morelense para contarles una anécdota absolutamente personal. Cuando yo estaba estudiando historia hace muchísimos años, yo tenía la intención de especializarme en el estudio de los códices indígenas y de las culturas indígenas antiguas. En eso viene la oportunidad de trabajar con la maestra Alicia Olivera, recién fallecida, en un programa de historia oral. Y la clave era ir a entrevistar a los veteranos zapatistas, estamos hablando de los años 70.
Bueno, pues entonces fuimos primero un 10 de abril del 74 y después estuvimos regresando y de repente conforme íbamos haciendo las entrevistas con los ancianitos, yo me daba cuenta que esas gentes eran los descendientes de los que yo había querido estudiar. Y entonces, los revolucionarios. Y dejé a los revolucionarios, los tomé y dejé a los indígenas prehispánicos para tratar de jalar el hilo a estos hombres que estaban vivos a un lado de mí. Y yo decía, bueno, yo había escuchado a mis maestros que decían que la historia estaba viva y que aquí la teníamos. Pero para mí eran palabras y eran frases muy bonitas, pero no acababa yo de sentirlo. Pero cuando estuve ya en el estado de Morelos trabajando con los zapatistas... Sí, en Anenecuilco. Pues en Anenecuilco, en Cuautla, en muchos, fuimos a muchos lugares. Zona. Sí, la zona de los volcanes también del Estado de México, el sur del Distrito Federal, la zona de Tenancingo también del Estado de México, el norte de Guerrero, Puebla. Finalmente recorrimos la geografía zapatista. Y ese es el inicio de mi vocación por ser historiador y... aunque he querido incursionar por otras áreas de la historia, siempre el zapatismo te atrapa. Siempre te atrapa. El tener la convivencia con todavía la historia viva, ¿no? Ver los descendientes, no de Zapata, sino de los que lucharon junto a Zapata, que es muy diferente. Todavía vive alguna nieta de Zapata, algún hijo, pero lamentablemente hace algunos años, falleció el último verdadero zapatista, Manuel Peñafiel, en un libro de fotografías sobre los últimos zapatistas, hace una historia visual de cómo lamentablemente ellos lucharon junto a Zapata, y a lo mejor hay que meterme en camisa de 11 varas, y terminan todos un poco olvidados por todos nosotros. No un poco, olvidados. Fueron la gente que tuvo el valor y la fuerza de pelear por su dignidad y reinventar al campesino, y después las generaciones que le seguimos decidimos por alguna razón pensar que eso ya estaba dado y ya estaba hecho, y los olvidamos. Y no solo los olvidamos, yo llegué a oír a muchísima gente decir que la revolución no había servido para nada porque todavía estábamos llenos de problemas, cuando la idea es, espérate muchacho, cada generación tiene que resolver sus problemas. Ellos resolvieron el suyo y lo resolvieron muy bien. Nosotros tenemos que resolver los nuestros. Ahora hay que nosotros resolver nuestros problemas. ¿Cómo te nace? Yo quiero ser historiador. ¿Cuando eras niño? Sí, cuando era niño, digamos que por dos vertientes que finalmente, como todo en la vida, va amarrándose. Los mecanismos. Sí, se convierten en destino, como decía Cardosa y Aragón. Cuando ves la historia desde el presente para atrás, acabas convirtiéndola en un destino, cuando en realidad son puras casualidades que se van juntando. Pero cuando estábamos en sexto de primaria, teníamos una maestra, Olivia Escamilla, que en las primeras clases de historia organizó un debate para hablar del origen del hombre, y habíamos un grupo que, pues, nuestras lecturas eran básicamente religiosas, de catecismo, ni siquiera de la Biblia. Sí. Es decir, que eran muy pocas nuestras lecturas, pero había un par de compañeros, uno de ellos se llama todavía Pablo Pozzi y es historiador, vive en la Argentina. Les tocó hacer la parte científica, y entonces empezamos a trabajar, a armar nuestros argumentos, y claro, los argumentos de Rueda acababan en 10 renglones, y yo veía que Pozzi escribía y tomaba libros, y entonces me empecé a meter con él, a ver qué hacía, y entonces descubrí a Darwin, descubrí a los estudiosos de la paleoantropología, etcétera, de tal modo que el día del debate yo no quise debatir, estaba yo convencido que mi contrincante tenía razón. ¿Cuántos años tenías? Pues he de haber tenido unos 10 años, más o menos. ¿Qué te parece? Esto es cómo se empieza a formar la historia. Salvador Rueda, Castillo de Chapultepec, con sabor a Manetti. Volvemos después del corte.
El look de Manetti es gracias a Rafael Plata. Cortes, peinados, extensiones 100% cabello natural y mucho más. Haz tu cita. 244-265. Bijou. Soy Silvia Bolaños. Te quiero comentar que somos una empresa internacional con una línea de productos naturales para la salud, bienestar y belleza de tu cuerpo y mente. El regreso de los elementos de la tierra al hombre. Bijou. Asóciate a Bijou. Gana viajes, grandes comisiones, autos y, por supuesto, logra tu historia de triunfo y superación personal. Bijou. Sé tú, naturalmente. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Empeña, compra, vende, créditos personales, todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónica, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. ¡Actívate! Es momento de hacer ejercicio. Natación, taekwondo, yoga. Centro Acuático Boulevard Juárez y Ocotepec. Clases de natación para bebés, niños, adultos y adultos mayores. Baja de peso y mejora tu condición física. La natación, el mejor ejercicio. Centro Acuático. Tranquilidad, descanso, un deleite al paladar y a la vista en el corazón de Cuernavaca. Hotel-Restaurant María Cristina. Disfruta, relájate. Miércoles y domingo exquisito buffet al 2x1. Tradición, confort y servicio. Hotel-Restaurant María Cristina. Línea y Belleza ahora también cuenta con sección exclusiva para caballeros. Porque los hombres también tenemos que lucir bien y darnos nuestros gustos. Línea y Belleza es un espacio para damas y caballeros, específicamente en privado cada quien, para que no tengamos ningún inconveniente. Cada cabina es privacidad para los caballeros que pueden venir acompañados por su novia, por su esposa. Línea y Belleza con los servicios de siempre. Depilación láser. Cabina de bronceado. Limpiezas faciales profundas con hidratación y radiofrecuencia facial. Además, recupera la juventud de tu cabello. Servicio completo de estética, manicure y pedicure. Línea y Belleza tiene el espacio ideal para relajarte y consentirte. Íntimo, privado y exclusivamente para caballeros. Disfruta de tu cuidado personal con una bebida refrescante, café o jugo. Nuestro espacio de fuente de sodas, lo tenemos para el público, pero más que nada es un espacio donde vamos a preparar cosas naturales, jugos, yogur, fruta, algo que se les brinda a nuestro cliente, a nuestra dama, a nuestro caballero que venga a tomar nuestros servicios, completamente gratis. Haz tu cita al 322-5581. Línea y Belleza, cuidando siempre tu figura. Y ahora en Línea y Belleza, también promoción para los hombres. 25% de descuento en radiofrecuencia y depilación láser. En la compra de cualquiera de estos paquetes, gratis una limpieza facial o 2 sesiones en cabina de bronceado. Para caballeros, del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces, a los 10 años dices, yo quiero ser historiador. historiador. Y entonces mi papá primero me dijo, bueno, a ver, te voy a pasar unos libros. ¿Qué estudió? Mi papá era un militar de transmisiones, pero era un aficionado a las lecturas de la historia. No solo de la historia militar, aunque era lo que más le gustaba. Y entonces me empezó a pasar libros sobre historia de Roma, sobre historia de Europa, el siglo XIX, sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, algunas cosas de la Edad Media. Y un tío hermano de mi mamá, médico, Edgar Smithers,
me regaló un libro de historia de Egipto. Entonces me los empecé a leer. Pero claro, me hice bolas. Ya finalmente no sabía qué quería. Era de muchos sabores el helado, Sí. los helados. Eran muchos los sabores. Entonces ya no sabía si quería estudiar a los egipcios o quería estudiar a los primeros homínidos o si quería estudiar alguna cosa sobre Europa, etcétera. Entonces en algún lado oí que existía la antropología, entonces decidí ser antropólogo. Y entonces ahí sí mi papá dijo, no, espérate, los antropólogos se mueren de hambre. Solamente que encuentren un hueso y hagan un caldo, si no, no le van a dar de comer nunca a su familia. Porque la idea era que en aquella época, finalmente primero estudiabas una carrera, básicamente leyes, y después te dedicabas a la historia. Pero ser únicamente historiador, cuando para los lectores de historia, la historia era una disciplina placentera, no una profesión, pues era un poco trabajoso. Pero finalmente yo creo que mi papá dijo, bueno, se va a aburrir y a ver qué hace. Pero tuve la fortuna y tengo la fortuna de tener una hermana menor que yo que lee muchísimo, y entonces me empezó a pasar los libros de León Portilla, de los antiguos mexicanos, el de la filosofía náhuatl, de González Casanova, La democracia en México. Entonces ella los devoraba, yo me tardaba más en leer. Pero entonces empecé a definir, no, yo sí quiero estudiar algo de letras, a mí me gustaría escribir de historia, no solo leerla, sino me gustaría hacer como León Portilla, leerla y explicarla. Y entonces siempre tenía yo así como faro a don Miguel León Portilla, se lo dije muchísimos años después, que él había sido así como el faro del camino, ¿no?, por el que seguir. Y entonces cuando le platiqué a mi papá, ya cuando estaba yo en la preparatoria, lo que quería hacer y le enseñaba los libros de León Portilla, me decía, bueno, mijo, es tu decisión, es tu vida, adelante. Y así fue. Empieza a formar tu vida. Son ya 10 años divididos por un periodo. Sí, ya estamos hablando, digamos, cuando tendría yo unos 18. No, sí. Ahorita 10 años en el que prácticamente acá ha sido tu hogar. Sí. Porque pasamos más tiempo en el lugar de trabajo que... Pero por supuesto que en la casa. Y sobre todo tú llegaste a tu Disneylandia, por llamarlo de algún lado. Un lugar que cada pared respira historia. Y lo ves y llegas... maravillado. ¿A los cuántos años llegas la primera vez al castillo de Chapultepec? Bueno, yo entré a trabajar aquí en 1975, tenía 21 años. Jovencito. Sí, con el grupo de Alicia Olivera, la directora en aquella entonces era la maestra Lina Odena, una antropóloga muy buena y además con mucha imaginación. Y empezamos a trabajar acá, el proyecto de los zapatistas. Después pasé a ser investigador de estudios históricos, a donde estuve muchos años, también de Lina, y en 1989 a finales el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el arqueólogo Roberto García Moll, por alguna razón que siempre ha sido para mí un secreto y él nunca me lo ha querido decir, me designa director del Castillo de Chapultepec. Además eres modesto, no sé por qué. No, es verdad, no sé por qué. Porque eres brillante. No, en aquella época no tenía nada de brillante, ni tenía la menor idea. Llegué el primer día a la oficina y lo primero que recibo es una llamada de Conaculta, que venía un evento enorme con el presidente de la República y yo me sentí como me hacía chiquitito. Pues, jamás había yo tenido una cosa de este tamaño y con esta responsabilidad. Claro que uno va aprendiendo sobre la marcha y el instituto te va cobijando, pero en ese momento yo me salía de los libros para enfrentarme a la vida real. Sí, porque aunque se escuche muy duro, una cosa es, como vulgarmente se dice, un ratoncito de lectura en un huequito así, y de repente es un impacto. No, durísimo. Y la segunda vez tuve la suerte de que quien me antecedió en el puesto, el restaurador Luciano Cedillo, se echó a cuestas en la reestructuración integral del Castillo de Chapultepec, que solamente un restaurador podía hacer.
Sí. Un restaurador, además, con el espíritu que él tiene, que es un espíritu grande. Entonces a mí me toca heredar ya el castillo restaurado y meterme con lo que más me gusta, que son las colecciones, que es el área, las colecciones con discurso histórico. Sí, sí, porque sí, Luciano se claro. metió con colecciones para restaurar, pero Víctor Ruiz, Guadalupe Jiménez, Amparo Gómez y yo nos metimos a las colecciones para leerlas, cómo leer los objetos. Y cómo ir poniendo, acomodando. Exactamente. ¿Qué te parece si ya con esto de lleno en el castillo de Chapultepec nos vamos a un corte? Desde el castillo de Chapultepec, con sabor a mar. El Castillo de Chapultepec, conocido a nivel nacional e internacional por su valiosa riqueza histórica, está ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. El topónimo de Chapultepec procede del idioma náhuatl y quiere decir en el Cerro del Chapulín. Su ubicación es estratégica y privilegiada. Desde la cima se pueden observar hermosas panorámicas de la ciudad, lo que mucho tiene que ver con su valor histórico. Desde el castillo se puede observar con gran libertad el Paseo de la Reforma. Fue el emperador Maximiliano de Habsburgo, habitante de este lugar, quien creó dicho camino para agilizar sus traslados. En aquel entonces fue llamado el Paseo del Emperador. Hermosa arquitectura, jardinería, murales, vitrales, muebles, ropa, decoración, carruajes, documentos, pinturas, todo el castillo de Chapultepec, desde los cimientos y más abajo, hasta lo más alto de él, están bañados de historia. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Bijou. Soy Silvia Bolaños, te quiero comentar que somos una empresa internacional con una línea de productos naturales para la salud, bienestar y belleza de tu cuerpo y mente. El regreso de los elementos de la tierra al hombre. Bijou. Asóciate a Bijou, gana viajes, grandes comisiones, autos y por supuesto logra tu historia de triunfo y superación personal. Bijou. Sé tú, naturalmente. Univac crece pensando en ti. Hoy te ofrecemos un nuevo modelo educativo, programas culturales y deportivos, un programa único de becas en el estado de Morelos y licenciaturas ejecutivas. ¿Qué esperas? Hoy como nunca, Univac está contigo y te ofrece todo un proyecto de vida. Univac. Tranquilidad, descanso, un deleite al paladar y a la vista en el corazón de Cuernavaca. Hotel-Restaurant María Cristina. Disfruta, relájate. Miércoles y domingo exquisito buffet al 2x1. Tradición, confort y servicio. Hotel-Restaurant María Cristina. ¡Actívate! Es momento de hacer ejercicio. Natación, taekwondo, yoga. Centro Acuático Boulevard Juárez y Ocotepec. Clases de natación para bebés, niños, adultos y adultos mayores. Baja de peso y mejora tu condición física. La natación, el mejor ejercicio. Centro Acuático. Línea y belleza, con los servicios de siempre. Ahora con secciones exclusivas para damas y caballeros. Depilación láser, tratamientos corporales, faciales, cabina de bronceado, estética, manicure, pedicure y mucho más. Quítate unos años de encima y luce mejor día a día. Línea y belleza, cuidando siempre tu figura. El look de Manetti es gracias a Rafael Plata. Cortes, peinados, extensiones 100% cabello natural y mucho más. Haz tu cita. 244-265. Y entonces se hace una remodelación de poner lina, respetando todos los espacios, respetando todo eso, y tú te metes de lleno a lo que es
guión. La reestructuración con el guión museográfico. Sí. Porque muchas veces creemos como público, llegamos y que agarraron los museógrafos y pusieron este cuadrito aquí porque así va a ver bonito, y esta escultura aquí porque mira como que luce bien, cuando es un proceso que tienes que estar leyendo, esto va aquí por tal cosa. Sí. Platícanos un poquito. Bueno, si nos toca a la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, al maestro Víctor Ruiz, a la maestra Amparo Gómez y a mí, hacer el equipo de reestructuración museográfica. Y partimos de una idea básica, que la museografía es también una de las vertientes de la historiografía. Y el chiste es que los 4 somos historiadores diferentes, totalmente diferentes. Lupita Jiménez es una historiadora que entiende el relato histórico en un orden cronológico muy preciso y que deja huellas muy claras, que esas son las que hay que poner. En cambio, yo entiendo la historia como un devenir caótico y contingente, y que las piezas que tienes para poder enseñarlas están aquí por pura suerte, básicamente porque son bellas y porque alguna vez tuvieron un valor, pero que ya no sabemos exactamente qué era lo que significaban. Sí. Víctor Ruiz era un historiador muy apegado a la idea del espacio y a las cartografías, y Amparo Gómez es la historiadora que conocía mejor las colecciones del museo. Hicimos un muy buen equipo porque pudimos conjuntar muchas cosas. Ahora ya estamos cambiando algunas partes del guión. Por ejemplo, queremos iniciar en la primera sala con la idea que en el siglo XVII y XVIII se tenía de la conquista, porque tanto los españoles como los indígenas, los criollos como los mestizos, todos estaban entendiendo el origen de la historia que estaban viviendo y el origen del vasallaje y de la idea de la Nueva España. Claro, porque en la conquista. Sí. Y entonces la idea es ver cómo esta imagen de la conquista nace básicamente de la lectura de los historiadores y cronistas que se publicaron a fines del siglo XVI y del siglo XVII, que son leídos por los pintores y lo traducen en los pintura. Grandes murales. Pues no grandes murales, a veces son pequeños cuadros, biombos, aunque hay algunas pinturas y que iban narrando la historia, sí, las de las batallas, todo. Batallas, bautizos, encuentros, anuncios, todo. Y entonces la imagen que se van creando del inicio de su historia es la que están viendo en las pinturas. Pero esa es digamos, la semilla del patriotismo criollo. Es eso lo que nos hace diferentes a los españoles. Que aquí ya había una gran civilización, sí, y que el cristianismo como una providencia lo somete y la acepta y la adopta y la convierte en vasalla del rey. Pero esta historia anterior es la nuestra, y no la nuestra es la que está en Europa, sino nuestra. Sí. Y esto empieza a sedimentar y empieza a crear la conciencia del ser mexicano. Entonces, en la primera sala lo que queremos básicamente es comenzar diciendo, bueno, el origen de nuestra idea de historia mexicana está en lo que veíamos y leíamos de la conquista. Entonces, en esta sala es donde vamos a empezar con esto, cómo se forma por ejemplo, el escudo, sí, el águila con la serpiente como el símbolo primero de la ciudad y después de la Nueva España, junto con el de la Virgen de Guadalupe, cómo van desdoblándose y te van creando una identidad propia. Cómo nos van entretejiendo. Exactamente. Sí, los españoles, nuestra raza que era maravillosa y fuerte. Sí. Sí. Y cómo se van convirtiendo en la misma cultura que ya estaba aquí, se va cristianizando, va pasando por los tamices del cristianismo en su religiosidad, en sus fiestas, en toda esta parte que lo va occidentalizando, e incluso los cuerpos políticos. La manera como los pueblos indígenas, por ejemplo los zapatistas, buscaban tener esta autonomía política, viene del derecho castellano. Totalmente. Pero indianizado, por decírtelo de alguna manera. No es exactamente el español, sino es el que funcionaba acá.
Es el de estas tomamos autonomías. lo mejor, nos quedamos con lo mejor. Bueno, con lo que funcionaba. Con lo que funcionaba. No te sé decir si es lo mejor, pero... Y tienes 45 salas para ir contando la historia. Para contar esa. Esta es la idea. La idea es que tratemos de contar cómo nos convertimos en lo que nosotros pensamos que somos. Ya no la historia de los acontecimientos. Qué bárbaro. Ahora sí que en lo que nosotros pensamos que somos. Sí. Es una frase fuerte. Sí, es decir, si teníamos una explicación de unas salas que explican lo que pasó, ahora vamos a explicar cómo hemos pensado que pasó. Es que la historia ha ido cambiando. Bueno. Se han ido contando más realidad. Claro. Los libros de texto han cambiado. Y con esto de que pensamos, somos y que es la realidad, nos vamos a un corte. Salvador Rueda desde el castillo de Chapultepec, el maestro Salvador Rueda. El castillo de Chapultepec hoy es sede del Museo Nacional de Historia. Es una construcción que data entre 1785 y 1787 y fue diseñada como casa de descanso por órdenes del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez. Sin embargo, el edificio ha tenido diferentes usos y ha sido modificado a lo largo de su historia. Fue sede del Colegio Militar y escenario de la famosa batalla contra el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue habilitado como Palacio Imperial por Maximiliano y Carlota, residencia presidencial, observatorio, y es hasta 1939, por órdenes del general Lázaro Cárdenas, que mediante decreto presidencial se destina el castillo de Chapultepec para funcionar como museo, el cual abre sus puertas el 27 de septiembre de 1944. Así que felicidades al museo y a todos quienes han hecho posible su creación y mantenimiento por su reciente cumpleaños. Cuando visites el museo, recuerda que hay dos áreas de exhibición: el antiguo Colegio Militar y el famoso Alcázar, que es en donde comúnmente se realizan eventos y reuniones de renombre. Estamos aquí en el salón de eventos, donde el presidente de la República recibe a sus grandes invitados. El look de Manetti es gracias a Rafael Plata. Cortes, peinados, extensiones 100% cabello natural y mucho más. Haz tu cita. 244-265. Bijou. Soy Silvia Bolaños. Te quiero comentar que somos una empresa internacional con una línea de productos naturales para la salud, bienestar y belleza de tu cuerpo y mente. El regreso de los elementos de la tierra al hombre. Bijou. Asóciate a Bijou. Gana viajes, grandes comisiones, autos y, por supuesto, logra tu historia de triunfo y superación personal. Bijou. Sé tú, naturalmente. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Univac crece pensando en ti. Hoy te ofrecemos un nuevo modelo educativo. Programas culturales y deportivos. Un programa único de becas en el estado de Morelos y licenciaturas ejecutivas. ¿Qué esperas? Hoy como nunca, Univac está contigo y te ofrece todo un proyecto de vida. Univac. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar. Tranquilidad, descanso, un deleite al paladar y a la vista en el corazón de Cuernavaca. Hotel-Restaurant María Cristina. Disfruta, relájate. Miércoles y domingo exquisito buffet al 2x1. Tradición, confort y servicio. Hotel-Restaurant María Cristina. Uno de los deportes más completos es sin duda la natación. Una forma divertida y relajante para mantenernos en forma, tener condición física y, ¿por qué no?, hasta podemos bajar de peso con esta práctica.
Centro Acuático te ofrece esto y mucho más. Clases para bebés a partir de los 4 meses. Niños especiales, adultos y adultos mayores pueden ejercitarse en estas instalaciones con alberca techada y agua templada de 30 grados centígrados. Además, clases de taekwondo y yoga. El objetivo de hacer yoga es sí relajar nuestra mente a través de la relajación de nuestro cuerpo. Y esto lo vamos a lograr haciendo respiraciones y posturas que nos van a ir llevando a caer en un profundo relax en nuestro cuerpo, que nos va a quitar todo el estrés y que después nos va a poder ayudar a llegar a una meditación. Para tu comodidad, hay 2 sucursales. Centro Acuático Palmas, en Boulevard Juárez, y Centro Acuático Ocotepec, en Candelaria número 16. Hay que buscar la mejor coordinación motriz en los niños, buscar que no tengan sobrepeso, ¿sí? La coordinación motriz les sirve muchísimo para sus movimientos en la vida, pero sí es de los deportes más completos porque mueven desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza, los brazos, todo está en movimiento. Entonces no tenemos ninguna parte del cuerpo que esté estática. Pues estoy ya así muy seriecita, ahora sí le estás metiendo saborcito, porque primero tenía que estar todo. Pero yo también tengo un churro. Acabamos de decir de los libros de historia que nos han contado tantas historias, todo. Cuéntame un poquito qué tan cierta fue, cómo fue la batalla de nuestros niños héroes. Bueno, ahí sí te puedo contar lo que dicen las crónicas, básicamente la de Guillermo Prieto, que es el que era el corresponsal, digamos, al periodista que le toca cubrir esta parte. Y me gusta contarla, bueno, como puedes ver, acá la historia se cuenta en mangas de camisa. Tiene que ser así. Ser, sí. claro. Quitándole un poquito de solemnidad, porque lo que estamos hablando es de gente que piensa y que sufre y que decide y que tiene solamente 2 o 3 opciones. Que nada tiene que ver con los nombres de las calles. Exactamente. Pero te voy a platicar. El castillo de Chapultepec era la sede del colegio militar. Había una 50 de alumnos, todavía no les decían cadetes, una 50 de alumnos, y los americanos habían entrado desde Padierna, Churubusco, y podían haber entrado hacia la Ciudad de México, pero desde el punto de vista militar ellos requerían un lugar en donde se definiera militarmente ya la incursión. Entonces deciden venirse por este lado hacia Molino del Rey. ¿Cómo no los mandaron como nos mandaron ahorita nosotros? Si hubieran perdido igual. Bueno, perdón. No había mucho modo de perderse porque la ciudad... Bueno, no, la ciudad era un valle. Era un valle. Y tú veías el cerro con el castillo, pero además veías el Molino del Rey. Entonces caminas, ahora es el periférico, pero en aquella época era una serie de valles con unos riachuelos bajando, y llegaron acá y tienen una batalla durísima en septiembre, principios de septiembre, acá en Molino del Rey y en Tacubaya, en donde lo más granado del ejército mexicano muere. Y entonces los americanos están apostando desde el 11-12 de septiembre la artillería desde donde ahora son Los Pinos. Y desde el Cerro del Chapulín. El Cerro del Chapulín. ¿Es el Cerro del Chapulín? Sí, hacia Los Pinos, que hacia es el rancho de la Hormiga y el Molino del Rey. Sí. Entonces el director del colegio decide darles a los muchachos ya francos, o sea, no tiene ningún sentido tenerlos aquí, se van a sacrificar junto con los hombres de línea, no tenía ningún sentido. Entonces los deja ya francos y ellos se van a donde ahora es el Museo de Arte Moderno, que ahí estaba el Jardín Botánico. Pero ellos, estando ahí ya con las familias, deciden regresar y pelear por su colegio, por su institución y por su patria, como los soldados de línea. Eran muchachos muy jovencitos. Entonces le comunican al director y el director dice, bueno, los acepto, y los empieza a repartir.
en el interín, el día 12, la artillería americana estuvo bombardeando el cerro y el edificio para debilitar precisamente cualquier tipo de resistencia. Entonces, para cuando los muchachos suben, ya en realidad había muchas ruinas, estaban las paredes muy golpeadas, el edificio estaba muy dañado, y el día 13, desde muy temprano, vienen 2 columnas, una por el lado de donde es la rampa, la entrada a Los Pinos, y la otra por el lado de donde está el metro de Chapultepec ahora, donde está el cerro con las rocas, y atacan al castillo. Hay muchísimos muertos, muchísimos. Estamos hablando de alrededor de 2,000 y tantos muertos mexicanos y de 1,000 y tantos muertos americanos. Casi el 10% de las tropas que habían desembarcado en Veracruz murieron acá. Pero era la última batalla, o sea, tenían que echar toda la carne al asador. Y efectivamente en la tarde cae ya el castillo y quitan la bandera que estaba en el edificio e izan la bandera americana, y mientras están izando la bandera americana, a los prisioneros irlandeses del batallón de San Patricio, que los tienen presos en Mixcoac, se veía desde Mixcoac el cerro, mientras están izando la bandera, a ellos los están colgando. Estos irlandeses habían venido con ellos, entonces los cuelgan como traidores, los ahorcan al batallón de San Patricio. Y aquí mueren los 6 cadetes. Alguno de ellos muere un poco después de las heridas, pero mueren aquí en el castillo los 6 cadetes, y caen las armas y quedan prisioneros la cuarentena más de cadetes que estaban, y después ya los dejan libres, pero eran unos muchachos. Las banderas que se toman en todo el transcurso de la invasión son llevadas como botín de guerra a los Estados Unidos y son regresadas a México en los años 50, cuando el presidente Eisenhower entra en contacto con México. Y entonces muchas de esas están acá. Por ejemplo, la bandera que estaba aquí en el castillo, quedan solamente los campos verde y blanco, pero es enorme, mide más de 3 metros. Aquí la tenemos guardada, y tenemos guardada la del batallón, la del regimiento de Mina, que es la que se envolvió el teniente Margarito Suazo en la batalla de Molino del Rey, en la que se envuelve y se les enfrenta a los americanos, mata a muchos de ellos, los mismos americanos le hacen un homenaje y se llevan la bandera ensangrentada y es regresada a México en los años 50 y está aquí guardada. ¿Qué te parece si con esta parte tan emocionante, nos pone la piel chinita, nos vamos a un corte? Claro que sí. Volvemos después del corte. En el área del antiguo Colegio Militar del Castillo de Chapultepec se muestran objetos e imágenes que nos hablan de hombres y mujeres que fueron construyendo nuestra historia. Desde los 2 continentes aislados, pasando por el reino de la Nueva España, la Guerra de Independencia, las invasiones, las revoluciones, hasta el siglo XX. Vidas privadas, cotidianas u ocultas que son parte de la historia. En algunas de las salas y otros espacios pueden observarse obras de pintura mural realizadas por destacados artistas como Jorge González Camarena, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Por otra parte, en el Alcázar del Castillo se muestra el sentido residencial que le otorgaron sus habitantes, recámaras y salones ambientadas de acuerdo a la época. Como Palacio Imperial lo ocuparon Maximiliano y Carlota, mientras que como residencia presidencial fue utilizada por Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Mira, Juan Manuel, nos encontramos en la sala de carruajes del Castillo de Chapultepec. Y este carruaje se hizo una réplica exacta para la película Arráncame la vida, la novela de Ángeles Mastretta, la cual gran parte de esa película fue grabada aquí en el Castillo de Chapultepec. Pero como no se podía usar
La original, y es parte de la historia, se hace una réplica exacta a esta carroza, que era la carroza que usaba Maximiliano y Carlota. El Castillo de Chapultepec y su Museo Nacional de Historia se encuentran en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Puedes llegar a él por el Paseo de la Reforma, el Circuito Interior o la Avenida Constituyentes. Las estaciones de metro más cercanas son Auditorio y Chapultepec. Tal vez esto sea lo más recomendable para evitar el pesado tráfico de la Ciudad de México. Y para aquellos que piensan que visitar el castillo es caro, pues les platico que el costo de entrada es de 57 pesitos. Y los domingos todo el público nacional y extranjeros residentes en México entran gratis. El resto de los días entran gratis también los niños menores de 13 años, personas mayores de 60, pensionados y jubilados, personas con capacidades diferentes, maestros y estudiantes con credencial. Así es que no hay pretextos. El Castillo de Chapultepec es una excelente opción para salir de la rutina, convivir en familia, acercarse a la historia, la cultura y conocer una de las construcciones más reconocidas de México. Y para que no te sorprendas y planees bien, te recuerdo que los horarios de visita son de martes a domingo, de 9 a 17 horas. El look de Manetti es gracias a Rafael Plata. Cortes, peinados, extensiones 100% cabello natural y mucho más. Haz tu cita. 244-265. Empeña, compra, vende créditos personales. Todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónica, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar. Línea y belleza, con los servicios de siempre. Ahora con secciones exclusivas para damas y caballeros. Depilación láser, tratamientos corporales, faciales, cabina de bronceado, estética, manicure, pedicure y mucho más. Quítate unos años de encima y luce mejor día a día. Línea y belleza, cuidando siempre tu figura. Se nos ha ido el tiempo volando, pero también necesito hacer otra pregunta obligada. La cama de Carlota. No, bueno, esa es una leyenda urbana. En 1880, el presidente Manuel González decide poner en la parte de aquí abajo, cuando esto es residencia presidencial, una serie de elementos que serían, digamos, el fundamento del Museo del Imperio. Entre otras cosas, compra unos muebles de Bull, que es un estilo de muebles con incrustaciones de bronce y maderas, de distintas maderas, que en el siglo XVIII eran muy finos. Pero para el siglo XIX ya no eran precisamente el gusto más refinado. Pero él los compra porque alguien le había dicho que a la emperatriz Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, le gustaban, y entonces compró unos y los puso. Y esos son los que quedaron siempre como de la recámara de Carlota. De las habitaciones. Sí. Y a mí me daba mucha risa en los años 90 porque la gente veía la recámara y veía la cabecera y decía, esa recámara es la que tiene la tigresa. Y no, la tigresa tiene una recámara de Bull fino, que no era la de Carlota, nunca salió de acá. Tampoco se la regaló Díaz Ordaz. Claro que no, nunca salió de aquí. Yo también puedo escribir un libro de esos. Pero claro. Ah, perfecto. Por supuesto, digo, libros de exageraciones y fantasías hay muchos. Sí. La cabecera de Bull la tenemos nosotros guardada porque
la sustituimos por la cama de campaña de Maximiliano, porque la de Bull es de Manuel González, es decir, del presidente que los combatió, que se imaginaba que así habían vivido ellos. Pero esta sí es la cama de Maximiliano y es la que está ahorita en exhibición junto con los otros muebles de Bull al que pertenece la famosa recámara. Sí, que se dice leyendas urbanas. Claro, son leyendas urbanas, pero en cambio sí hay cosas reales, como por ejemplo el inicio de la decena trágica cuando Madero está aquí, un domingo de febrero, 9 de febrero, con un friazo. Está aquí porque salía él a montar con los cadetes y los oficiales y le avisan que están bajando de Tacubaya un grupo de alzados y los otros vienen por la calzada de Tlalpan y otros ya están en las orillas del Palacio Nacional de la Plaza Mayor, y él decide ir al centro y decide ponerse al frente y no capitular. La investidura del presidente de la República no podía capitular, pero sabemos que es el inicio de quizás el acontecimiento histórico de la revolución más vergonzoso, o uno de los más vergonzosos. La revolución no fue divertida, simplemente hay que escuchar lo que le platican a uno los viejitos zapatistas y las esposas, para que veamos lo que sufrieron y lo duro que fue. Te voy a invitar un día a comer a Cuernavaca. Sí. A meternos de lleno sobre... Me sé muchas historias, me tocó conocer a uno de los últimos zapatistas, la historia de Manuel Peñafiel cuando está haciendo su libro y está tomando las fotografías, y ahí muere en un olvido tremendo. Gente que luchó por el México de ahora, aunque nosotros tenemos que luchar nuestra historia, como lo dijiste hace ratito, también, y platicar, y sí me vas a aceptar la invitación. Claro que sí. Hablar allá y yo estudiar más, prepararme más. A ti te regalaron libros y aprendiste a escribir la historia. A mí me regalaron una televisión y aprendí a hacer televisión. Está perfecto, es una buena combinación. Eres una persona maravillosa. Muchas gracias. Tienes muchos amigos en Morelos y ha sido un gran honor para Manetti, para Con Sabor a Manetti, el que nos hayas dado una parte de tu tiempo tan valioso, con tanto trabajo, y que nos ilumines en cómo manejar los mecanismos de la mente para poder hacer la historia. Pues muchas gracias, Manetti, y les mando un abrazo a mis amigos de Morelos, y ha sido realmente un placer estar aquí contigo. Maestro Rueda, esto es apenas el principio de una amistad. Quiero recorrer la historia de México y de los zapatistas de tu mano. Aceptado. De tu mente. Aceptado. Esto es Con Sabor a Manetti. Como siempre les recuerdo que donde haya algo rico que comer y algo sabroso que platicar, ahí estaré, porque yo soy Manetti. Hasta la próxima. El look de Manetti es gracias a Rafael Plata. Cortes, peinados, extensiones 100% cabello natural y mucho más. Haz tu cita. 244-265. Empeña, compra, vende, créditos personales, todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónica, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar, en el meritito centro de Tepoztlán. 28 años de tradición, sabor, calidad y servicio. Deliciosas bebidas en el bar Las Máscaras. Si no conoces la Luna Mextli, no conoces Tepoztlán. La Luna Mextli, restaurant, galería y bar. Univac crece pensando en ti. Hoy te ofrecemos un nuevo modelo educativo, programas culturales y deportivos,
un programa único de becas en el estado de Morelos y licenciaturas ejecutivas. ¿Qué esperas? Hoy como nunca, Univac está contigo y te ofrece todo un proyecto de vida. Univac. ¡Actívate! Es momento de hacer ejercicio. Natación, taekwondo, yoga. Centro Acuático Boulevard Juárez y Ocotepec. Clases de natación para bebés, niños, adultos y adultos mayores. Baja de peso y mejora tu condición física. La natación, el mejor ejercicio. Centro Acuático. Línea y belleza, con los servicios de siempre. Ahora con secciones exclusivas para damas y caballeros. Depilación láser, tratamientos corporales, faciales, cabina de bronceado, estética, manicure, pedicure y mucho más. Quítate unos años de encima y luce mejor día a día. Línea y belleza, cuidando siempre tu figura. Así de José Alfredo Jiménez. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía, y despertaste tú casi dormido. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, ya apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas horas. Con Sabor a Manetti fue presentado por Hotel Restaurant María Cristina. Desayunos buffet miércoles y domingo al 2x1.